y dices, hostia, esto es importante. No solo es años preparándote, encarnaciones preparándote, es que es algo que viene de muchos fractales y que tienes una configuración muy específica para traer lo que traes a esos dones que hablamos, ¿no? Y eso solo se puede reconocer si yo me abro a poder y estoy dispuesta a conocer mi naturaleza, a querer traer mi verdad, a entender que hay una manera diferente de vivir la vida. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este 11.º capítulo o episodio de la primera temporada de Ser Canal y tengo el gusto de presentarles a Rocío Núñez Moreno, que nos acompaña hoy, está en España, Rocío. Y bueno, ¿Verdad? siempre hago una presentación muy cortita porque debajo en el texto va a aparecer como una explicación más larga sobre ti. Vale, Entonces, y la hago más personal, la introducción. Y luego ahí la gente va a poder leer de dónde vienes, lo que has hecho, aunque un poco también nos vas a contar en la conversación. Pero bueno, yo les quería contar que yo conocí a Ro haciendo un curso juntas de negocios con alma, con una hermana hermosa, Luminé, que también va a ser parte de este podcast en la segunda temporada. Y, y con Aluminé, no, bueno, nos conocimos y yo creo que lo más interesante es que yo estoy y conocí a Ro recibiendo sus terapias, mm, recibiendo su magia y lo que ella canaliza y después ya nos va a contar. Pero me encanta porque y ya después ahí nos empezamos a hacer amigas y a conversar y a compartir y encontramos un montón de cosas en común en este camino de lo que es abrir el canal y todo lo que venimos transitando. Pero me encanta porque la conocí recibiendo de su medicina, digamos. Y ha sido para mí muy, muy, muy transformador, un proceso muy potente, donde la energía de los planos sutiles se enraizó en el cuerpo para producir cambios importantes. Unión cielo y tierra. Ella ya nos va a estar contando más de eso, pero un poco quería adelantar. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de todas esas cosas en el transcurso de este tiempo que estemos acá conectadas nosotras y con todas las personas que ya están viéndonos, porque estamos en un espacio atemporal. Así que total. las personas que nos están acompañando, ya, ahí Sí, están, están aquí con nosotras. Sí, en la se siente. multidimensión. Se Así siente. es. Mm, Entonces, sabes que, perdón, se me olvidó avisarte, pero sé que no va a haber ningún problema. no, Pero ninguno. usualmente mis invitados son los que abren el espacio con alguna meditación cortita, alguna alineación, lo que tú sientas, Lo veo como para cortito, ponernos a todos en la misma frecuencia. pero bueno, en el fondo tiene coherencia, porque siento como cuando te has dicho esto de que quien nos está viendo ya está, ¿no? Y literalmente yo estoy sintiendo como un círculo. Estoy Ujú, sintiendo un círculo conmigo, ¿no? En nosotras. Y así que bueno, sí, pues nada, vamos a hacer la apertura de este espacio, de este encuentro, de estos corazones que están hoy resonando en lo que tú y yo queremos traer y queremos compartir y que en el fondo, ¿no? Que no más allá que lo que para nuestro alma es fundamental, ¿no? En eso. ujú. Bueno, pues vamos a cerrar los ojitos. Ujú. Mm.
Vamos a inhalar y a exhalar suavemente, ajustando nuestro cuerpo. Mm. Y en cada inhalación y en cada exhalación vamos a abrir nuestra boca, a encender nuestra voz con Ah, ese gesto, ese ruido, ese sonido, esa frecuencia, esa vibración que ah, hoy sientes que requiere el interior de tu cuerpo. Y cada exhalación que abre esa vibración va a abrir tu cuerpo. Inhalando y exhalando. Y cada exhalación abre más tu cuerpo. ah, Y nos apoyamos ah. en esta energía, en esta frecuencia que tú mismo, tú misma has activado, has encendido en ti. Que no solo está viajando en tu canal, en tu tubo pránico, en tu interior, sino que ahora rodea tu cuerpo y sostiene tu cuerpo físico. Así que como si se tratara de una burbuja, de un colchón de agua que se adapta a tu cuerpo, siente esa energía que te rodea y acomódate en ella, abriendo tus piernas, tus caderas, tus pies, tus manos. Ah. Ah. Si sientes moverte un poquito, mover tus caderas, tus hombros, danza en esa energía, como si se tratara de rebozarte, ¿no? Regocíjate en ti. Y una vez ahí, inhala y exhala y permite que permee, que esto que hoy te rodea te permee a tu cuerpo, a tu célula, a través de tu piel, a través de cada poro de tu piel. No solo la célula es importante, sino el espacio que coexiste entre cada célula hoy en ti, que se modifica según esa vibración que tú hoy estás emanando, estás canalizando, estás sintiendo atraer a ti. Y cuando estemos llenitos, bien llenitos dentro, llenitos, podemos ir abriendo nuestros ojitos y vamos a permitir que durante este rato que estamos aquí, nutriéndonos de este conocimiento, de este recorrido, ¿no? Pues nos nutramos también de nosotros mismos en esta esfera de luz. Gracias. Oh, se siente muy bien. Y me hizo recordar, quiero traer esto porque me encantó porque yo cuando empecé a compartir meditaciones en grupos, yo siempre empezaba así, yo le decía, tienen que exhalar con sonido,
porque yo literal, intuitivamente, yo sentía que abría el corazón, que el sonido abría y me encantó que cuando lo dijiste, eh, como que me recordó de cuando yo empecé y porque yo sentía que era muy importante traer el sonido, porque realmente el sonido es como que abre, barre. Y esa exhalación yo los invitaba a exhalar con bastante sonido, ¿no? Como que sacaran todo ahí. Y yo me daba cuenta que a mucha gente le cuesta mucho el Claro, sonido. Sí, porque hay algo muy íntimo en el sonido. El sonido es que es súper poderoso, pero a la vez es muy íntimo. Es como de la intimidad. De hecho, en la sexualidad es donde nos permitimos, y no todo el mundo, sacar más sonido. Sacar los efectivamente. sonidos, Sí, ¿no? Y es tan importante sonar porque realmente sonar abre muchísimo el cuerpo. Gracias sí. por recordármelo y gracias por traerlo y por traérnoslo, ¿no? Bueno, yo no he hecho sonido porque si no nos vamos. La hora es mi activación y una muestra de lo que hago hoy, ¿vale? Para el grupo, pero si no, no daría para hablar. Así que yo me he mantenido como un poco como para que sea escueto, ¿no? Para que sea una entrada Claro, simplemente a abrir el cuerpo, a recibir lo que vamos a compartir y que haya quizás no solo una toma de conciencia desde el cuerpo físico, donde estemos unificando nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra conciencia con una realidad, que es lo que está sintiendo tu cuerpo hoy mientras escucha esto, ¿no? Y que eso se pueda hacer desde el disfrute, ¿no? Que la comodidad, que ese remanso, que también que tú misma no necesitas de como ser una gurú para emanar la frecuencia correcta que hoy necesitas para recalibrarte, para eso hace el sonido, ¿no? Yo creo que eso es parte, o sea, lo cuento en el fondo también porque es parte de mi propio camino, de lo que yo fui descubriendo, ¿no? De todo lo que yo hacía de forma inconsciente, claro, que a veces hacemos sin poner etiquetas, sin saber y que tiene que ver con esto, ¿no? Con la intuición. sí. Bueno, y me gusta empezar siempre preguntando también cómo empezó para ti este camino, o sea, cómo llegó a ti la canalización, el abrirte a recibir mensajes, incluso Ro ha bajado técnicas, ya nos va a contar, ella ha canalizado un montón no sé, sistemas, técnicas, creaciones, para ayudarnos y acompañarnos en estos tiempos tan desafiantes que estamos viviendo, ¿no? Y un poco también, y me gusta traerlo, la labor de muchos canalizadores en el planeta que están en servicio, ha sido también bajar esas herramientas, que a veces son herramientas que vienen de otros planos pero que son muy útiles en estos tiempos y que necesitamos y que son quizás más rápidas o más efectivas que las terapias convencionales o que lo que ya conocemos, ¿no? Es como nueva tecnología, vamos a Sí, ponerlo así, sí. nuevas Bueno, tecnologías. vamos matizando según avanzamos en la historia, porque si no, Pero quiero que empecemos a ver por el principio, ¿no? eh, Cómo se abrió todo esto para ti? a ver, yo de pequeña, o sea, había ya cosas, ¿no? Digamos, tenía percepciones que la gente en general no las tiene todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, de pequeña, de adolescente, era algo como muy sutil en mí de todos modos, ¿no? Pero para mí canalizar o para mí ni siquiera pensar, o sea, yo por ejemplo con 18 años me inicié, 18, 19 años me inicié en Reiki, pero jamás pensando en que era algo en lo que yo me iba a dedicar. De hecho, yo empecé a estudiar obras públicas, ¿no? O sea, ingeniería civil, y luego fue a lo que me dediqué. Nunca pensé que yo me iba a dedicar a algo así, ni que estaba en mi camino, ni que iba a ser una herramienta, ni... No lo sé, fui allí porque lo sentí, o sea, no había algo tan mental, ¿no? Como una decisión muy consciente, premeditada y muy... Era, estoy en un momento de mi vida y quizás sí fue como, estoy en un momento de cambio
y necesito como guía, en cierta manera, pero yo tampoco entendía mucho qué era el Reiki en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue como que en mi camino, lo que quiero decir con esto es que como que en mi camino se fue formando cosas, creando cosas, abriendo puertas, ¿no? Digámosle, que dio lugar a como mi despertar, ¿no? Como un despertar más consciente, ya fuerte, activo, donde ya había una visión y una conexión con una información de planos de alta frecuencia, ¿no? De mis fractales, de información de mi yo soy, de mi yo origen, desde, digámosle, desde el fractal, yo empecé a conectar con el fractal, desde donde yo decidí encarnar esta experiencia, ¿no? Comprometerme con Gaia, ¿vale? ujú, Entonces, eh, yo tuve un recorrido en mi vida, no vamos a meternos mucho para que no sea largo, que como he dicho que entre comillas no era mi núcleo, pero que fueron sucediendo cosas con estos matices espirituales, sigo espiritual, pero era una persona también como muy anclada a la tierra, muy carnal, digámosle, o sea, muy presente, muy espontánea, muy natural, muy yo, ¿no? O sea, como una persona, pues eso, ¿no? Em, dentro de mí como mis cualidades, digámosle, ¿no? Entonces, pues eso me permitía estar como muy presente, vivir muy desde el cuerpo, mi experiencia. Siempre he sido una persona como que me ha gustado vivir la vida como muy intensa, ¿no? Como yo siempre decía, me da igual que vivir, ¿no? Yo decía en ese momento, decía, me da igual que vivir, si sea dolor, que amor, ¿no? Que pasión, ¿no? Pero que sea, ¿no? Que lo sientan grande, ¿no? Que lo que sienta lo sienta mucho. Yo era como que lo que sienta lo sienta mucho, ¿no? Y en el cuerpo, era como muy así. Y bueno, entre otras cosas, pues ocurrió que tuve un segundo embarazo que me llevó mucho a tomar contacto con mi cuerpo físico, con mi útero, con dar espacio a las preguntas que yo me estaba haciendo interna, porque yo tuve un primer embarazo o sea, con mi hijo sano, todo bien, lo que pasa que fue un parto que fue pues muy doloroso, fue como un poco traumático, fue muy largo, exageradamente largo, fue un mm, poco como traumático. Y ujú, entonces cuando llegó mi segunda hija, que no fue así como muy buscada, fue como difícil de digerir para mí. Porque yo estaba en un momento de mi vida como súper culmen, porque mi hijo ya había crecido, o sea, en un momento como muy ideal mm, en mi vida. Era como el momento donde yo quería, ¿no? Yo trabajaba de ingeniera, hacía lo que quería, como quería, todo, ¿no? Le vivía en la casa que quería, todo como muy de imagen de foto. Y bueno, ese segundo embarazo pues me trajo como romper con muchas cosas y entonces eso trajo un despertar. Y para mí la palabra conciencia siempre ha sido como súper importante, como súper profunda, como súper, me ha tocado la patata, como yo digo. ujú, Entonces, me encanta esa palabra, ha tocado mi patata, sí. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó a mí un taller que se llamaba Conciencia Cristal. Y yo no, a mí nunca me había llamado la atención los cristales, pero yo qué sé, yo llamaba conciencia, cristal. Había ujú, palabra conciencia, entonces yo quise ir al taller. Fue como que la primera vez que activamente decidí como voy a pagar un taller que no parece que tuviera un resultado útil en mi vida, claro, entre comillas, ¿no? Como activo. Y wow, ahí fue la primera experiencia y yo creo que el grande de los mis motivos por el que yo digo que la espiritualidad está en el cuerpo y por lo que mis técnicas están muy arraigadas con el cuerpo físico. Porque yo viví una experiencia muy corpórea, un despertar corpóreo muy fuerte, donde literalmente yo, pues es como que mi cuerpo entró como en un vórtice energético, eh, que lo que era como, o sea, yo lo sentía como un zumbido. Literalmente estaba tirada en el suelo, pero porque bueno, estaba lo típico que tomas un taller en el suelo sentadita, tal, no sé qué, pero me tuve que tumbar, o sea, en mí había bajado mucha frecuencia, bajaba muchísima frecuencia, eh, y entonces yo fue como que la primera vez que yo sentí toda esa energía, mucha energía en mi cuerpo. De hecho, me trajo una depuración muy fuerte, ¿no? Empecé a vomitar, ¿no? Y estuve 24 horas vomitando casi. mm, Y fue la primera vez que yo como que conscientemente era alma, o sea, yo me sentía como si estuviera a un lado mío, ¿no? Eh, y yo misma me decía a mí misma, ¿no? Como,
has hecho lo que tienes que hacer, ¿no? Estás donde tienes que estar y es perfecto. No tengo miedo porque esté vomitando de tanto tiempo, ¿no? Porque a veces es como no entiendes por qué está pasando, yo no sabía nada, no tenía nadie que me acompañara y me dijera por dónde o qué hacer o si era normal o no, ¿no? Entonces era como mi alma, yo estaba como muy alma a mí misma y me sentía, ¿no? Y era como, no pasa nada, ¿no? Estás haciendo lo que tienes que hacer y esto era parte de tu camino. Y había una frase muy fuerte que era, no hay retorno, Mm, porque el taller comenzaba, el taller curiosamente tenía que ver con lo que llamaban o llaman la conciencia de los maestros arcoíris, que en el mm, fondo son los maestros que están a la disposición del despertar conciencial, de la evolución conciencial. Y cuando se empezó el taller decían que dijeras tu motivo de por qué estabas allí, ¿no? Y yo con mi corazón en mano, tan pura, tan inocente, tan ingenua, dije, eh, despertar conciencial. Yo dije, yo he venido aquí porque quiero, o evolución conciencial, ¿no? Fue como evolución conciencial, despertar conciencial. Y fue como una bajada que me dejó frita, literalmente, ¿no? En el cuerpo. Y ahí entendí que la frecuencia se encarna, que la frecuencia no es solo algo que pasa a lo largo de tu canal, sino que solo tiene sentido si tú estás enraizado a la vida, tu cuerpo está abierto y enraizado a la vida y tú lo encarnas. Y ahí es cuando tú puedes decir que eres esa frecuencia. Ahí es cuando manifiesta la esencia, ¿no? Cuando dices, yo he cambiado de octava. No solo es conciencia, conciencia manifestada. La conciencia en la forma, es eso. Y a lo largo de mi recorrido, de otras cosas que seguí haciendo, ¿no? Después de ahí, tuve diferentes experiencias igual, ¿no? Donde a lo mejor de noche estaba dormida y me llegaba esos túneles donde me metía y era como, no, era inamovible. El cuerpo entraba en un vortex energético, ¿no? Y para mí era un éxtasis, la verdad. Yo me levantaba y me despertaba mi marido y me decía, Juan, Juan, ¿qué esta noche mira lo que me ha pasado, ¿no? Porque para mí era como, estoy avanzando, ¿no? Para mí era como esa señal, ¿no? Y bueno, y luego pues esa parte ya empezó a desarrollarse, pero desde un sitio que yo lo llamo un poco más porque a veces, ¿no? Que reflexionando un poco, ¿no? Hay personas que a lo mejor llegan a lo espiritual porque ocurren traumas, ¿no? En sus vidas, porque están buscando soluciones, porque están buscando alternativas a problemas que tienes, a dolores que tienes, a sanación, a enfermedad, como muy de ahí, ¿no? Y para mí fue como muy... eh, yo me adentré en la conciencia, digámosle conscientemente, buscando mi verdad, ¿no? Buscando cómo reencontrarme con mi verdad. Y eso también tiene que ver mucho con lo que yo hago, con lo que traigo, con, ¿no? Con mis servicios, ¿no? Con casa, con mis métodos, con los espacios que abro, ¿no? No abro espacios donde enseño, yo he canalizado técnicas, ¿no? Como tú dices, y las canalizo, ¿vale? Pero mis técnicas además casi siempre entrego códigos que canalizo, porque los códigos son los que están anclando la frecuencia y esa frecuencia al fin y al cabo es la que va a haber una modificación con el tiempo. O sea, el ancla es el dibujo que yo doy, por decirlo así, ¿no? Lo que a veces llamamos código de luz, que trae el paquete de diferentes, es como si la geometría sagrada, que quizás es algo más conocido, como si la geometría sagrada entendemos que trae frecuencia y un paquete de información interna mucho más grande y compleja. ¿Vale? Pero a lo mejor hoy el cubo de Metatron me está sirviendo para una cosa en una frecuencia y en un estadio consciencial y a otra persona ese mismo cubo de Metatron le acompaña para su otro estadio frecuencial, se adapta a la persona. Entonces, por eso yo digo que yo no te enseño qué hacer como A, B, C, ¿no? Mis espacios transforman porque lo que hacen es reencontrarte con tu verdad, ¿no? O sea, alinearte con tu propia verdad, que es la fuerza al fin y al cabo
de tu propio reencuentro, de tu propia maestría, de lo que necesitamos para, sobre todo para ahora, para este momento, que es, como decimos, ¿no? Viene lo nuevo y lo nuevo nadie lo conoce. Lo nuevo también es nuevo para todo el mundo y lo nuevo para ti no tiene una forma concreta, ¿no? Sino que tú tienes que conectar con tu forma, entender tu forma. Y de hecho mi parte de cómo canalizar fue muy así. ¿Por qué? Porque, como te digo, yo empecé como en esa reconexión con mi propia verdad y entonces empecé a hacer otros talleres, ¿no? Yo ahí no sabía que era, que estaba canalizando. Yo, Claro. como te digo, empecé los cristales. Yo empecé con los cristales. Ujú. Empecé, de repente me encontraba muchos cristales, me llegaban cristales. Los cristales me dejaban mensajes, me daban frecuencias, leía información que anclan los cristales, me trajeron información pues de mi, digámosle, de mi fractal directo, desde el que yo decido estar en misión con Gaia. Y, y de nuevo, yo no sabía lo que estaba haciendo, para mí no era canalizar ni nada, ¿no? Yo era, a mí me impactaba, pero yo escribía todo, Claro, registraba todo lo que vivía y luego cerraba el libro y ya está. Era como si me hubiese ido a tomar café y ya está, y no había más, ¿no? Y luego ya aquello empieza a agrandar, ¿no? Ahí hay un momento en el que yo ya empiezo a traer, un amigo me pide que le haga sesiones, ¿no? Y esas sesiones yo ya hacía Reiki, ¿no? Tenía Reiki, tenía como el canal abierto. Entonces yo ahí empecé a integrar como los cristales, el péndulo y la llave de Ankh. A mí me llegó como hacer un taller de la llave de Ankh, que despertó como muchísimas memorias mías, porque yo tengo como mucha memoria de Egipto, como muchas de nosotras, pero cada una, pues bueno, hay sacerdotisas o hay, tenemos matices de personas que a lo mejor traen más como esa información desde las pirámides, desde esa información desde las sacerdotisas de la Rosa o de la Hermana Blanca o de Avalon o de María Magdalena, ¿no? Toda es la misma frecuencia, pero en diferentes etapas de la evolución de la humanidad, ¿no? De la Tierra y cada uno también hay momentos, ¿no? Entonces, bueno, eso despertó mucho mi canal. Y ahí ya luego empecé como a querer como sentarme a canalizar. Esto me encanta matizar, ¿no? Porque pensamos que sí, canalizar es, yo quiero canalizar y entonces hago un curso de canalizar. Y entre ellas puede ser la lectura de registros acásicos, ¿no? Entonces yo me sentía muy frustrada con esto porque yo no era capaz de como de canalizar, o sea, yo canalizaba sentada, pero yo no escribía largos textos. Lo mío era como algo, yo tengo mucha visión, mucho sentir, mucho percibir, mucha información. Hay frases, o sea, escucho. O sea, yo tengo como casi todos los sentidos en ese match. Depende de la experiencia, se puede acentuar una cosa u otra, ¿no? Pero no era como una gran escritora de los que están abriendo registros acá, chicos, que casi siempre es como te sientas a canalizar y te enseñan a escribir. Entonces, yo hice el primer taller, el segundo taller, maestría, y no es que no canalizaba, pero era como si a mí me ocurrían cosas extrañas. Yo decía que abría los registros acásicos y de repente hacía activaciones a las personas. claro. Entonces, claro, yo A mí me decía, pasó igual, a mí me esto no pasó puede igual. ser registros acásicos. Yo decía, esto no puede ser registros acásicos, porque a mí lo que me aparece es un arturiano, ¿no? Y entonces ya es como, yo no entendía, porque lo mío fue como muy, desde el inicio, como muy tierra y a la vez muy galáctico. Mm, No había como tanto ángel, no había tanto arcángel, no había tanto registros akáshicos, no había los maestros de la casa, ¿no? No había como tanto esto, ¿no? Entonces, en un sentir como que hay algo que sí que me gustaba traer, o que me gusta traer, que es como yo estaba canalizando, pero en mi cuerpo no se sentía expandido, no se sentía expansivo, ¿no? Y para mí esto es importante, ¿no? Porque esto está hablando de que no es tu naturaleza, ¿no? Y entonces ujú, yo en ese momento no lo entendía, ¿no? Porque era desconocido, porque de nuevo lo que te decía, yo no soy una persona que he leído como muchos libros, ni he seguido mucha gente, de hecho muchas veces me preguntan, ¿y qué libro has leído? ¿Y qué libros recomiendas? ¿O a quién escuchas? Y es como, soy súper mala, porque no, mi información está muy desde el corazón, desde lo que he canalizado, desde lo que yo he conectado, he sentido, veo, percibo, integro.
no desde lo que, como digo, desde lo que leo, desde lo que escucho, ¿no? Como todo el mundo puede escuchar un podcast, puede, ¿no? Como estar aquí, ¿no? Y traer cosas e información, ¿no? Pero no está como muy, en mí no ha sido algo que me marque. Entonces, bueno, por seguir un poco el hilo, ¿qué me pasó? Que me sentía como un poco frustrada, no sentía como que esto expansivo. Y entonces me llegó como una técnica. Déjame hacer una pausita Sí. para ajustar algo. O sea, tú sentías que o sea, estabas canalizando, pero no sentías que tu cuerpo estaba expandido con Vale, esa información que entraba. hago la aclaración. Yo, cuando me conectaba con los cristales, Ajá. estaba canalizando, no sabía que yo estaba canalizando. Yo decía, ¿por qué veo, yo qué sé, ángel? Porque estoy con, bueno, no solo veo, que de repente a lo mejor yo hacía así, me miraba literalmente y me veía azul. Entonces era como, ¿por qué yo veo esto? ¿Por qué yo veo un señor con un tridente que me está señalando que estoy debajo del mar y me está señalando una ciudad? ¿Por qué? ¿Vale? Entonces, eso era expansivo para mí. Claro. Pero cuando yo que estaba empezando a poner al servicio, porque lo que te decía, mi amigo me pedía una sesión, entonces yo empecé a hacer como sesiones. Y en las Ujú, sesiones me llegaba información y todo era como muy galáctico, muy ujú, fractales galáctico, era todo muy Urma, un elfo, un no sé qué, ¿vale? Yo ujú, aún no sabía muy bien que todo es la información de esto. Entonces, cuando yo quise poner al servicio para otros como activamente, como abierto, después de estar experimentando con otras personas cercanas, yo me quería como sentar a leer los registros acásicos. Yo quería conectar, sentarme a hacer una transcripción a registros acásicos. Y escribir para mí no era expansivo. Cuando yo canalizaba así, sentada, en quietud, con un lápiz, para mí en ese momento no era expansivo. Yo lo sentía como contraída en ujú, mi cuerpo. No, no era wow. O sea, sí que me llegaba información que era relevante, pero no era expansivo. Y ahora vais a ok. ver qué diferencia hay, porque cuando yo llego a esta otra técnica, ¿no? Empiezo a hacer sesiones con cristales muy afines. No sé si se puede decir algún canalizador o Sí, no sé si. claro, claro, ¿Vale? obvio, A mí obvio. me llegó como que, pues ya te digo, ¿no? Muy esencia egipcia, ¿no? Muy sirio, muy las madres cósmicas, muy todo esto, y era Ariel León, ¿no? Entonces, como yo tenía muy de la llave de Ankh, despertó todas esas memorias, tenía todo eso muy activo, lo siguiente que me trajo fue esto, ¿no? Yo intentaba hacer registros acásicos, pero no. Entonces apareció esto con la llave de Ankh, ¿no? El potencial de la llave de Ankh y todo lo que traen las memorias egipcias y todo lo que se hacía o lo que yo hacía en esas pirámides, etcétera, ¿no? Y entonces ahí, pues empecé a hacer sesiones con estos cristales, con estas técnicas que entrega Ariel, y de repente yo me veía haciendo sesiones con los cristales, ¿no? Y decía, pero es que de repente ha venido el maestro Saint Germain y hemos hecho una limpieza y una liberación de karma, ¿no? De muchísimo karma. Y de repente yo veía un séquito de personas y no sabía qué era y de repente, por otro lado, aprendía, me venía información para poder reconocer que esos seres eran la Hermandad Blanca. O sea, era como, lo mío ha sido muy experimental, ¿no? Ujú, Y ahí, cuando yo hacía esas sesiones, que esas sesiones son de pie, y trabajando con los cristales, fue cuando se desarrolló como todo mi potencial. Ahí es cuando mi canal eclosionó, porque esa es mi naturaleza. Mi naturaleza es esa canalización, ¿no? Hay personas, yo creo que hay dos tipos de canal, que creo que también un poco Gabriel también comparte esto, que es como los que vienen como a traer más información, ¿no? Como más los que vienen a hacer registros akáshicos, los que están conectando con los maestros de la casa, los que de verdad están trabajando con ese tipo de akasha, o sea, desde ahí, desde los raíces. No es que no trabajemos con los akasha, o sea, no es que yo cuando trabaje no trabaje con el akasha, todo el tiempo me la estamos trabajando con el akasha. La diferencia está en que yo no estoy trabajando con los maestros de los registros akáshicos. No entro desde ahí, ¿vale? Lo mío viene más desde literalmente canalizar, ¿no? Bajar frecuencia, traducir frecuencia. Y por eso a mí empezó a encenderse el lenguaje de luz, ¿no? El claro. lenguaje no es solo a través de símbolos, porque a mí me empezó a bajar símbolos, yo empecé a hacer técnica y de repente veía símbolos y entonces yo empezaba en una técnica que no era mía, empezaba a bajar, que yo decía como símbolos, como sellos, ¿vale? Esos sellos estaban como muy ligados al maestro Hilarión,
alma galla. Yo no entendía, o sea, fue como un recorrido, todo un recorrido. Hablaba con otros amigos que llevaban más tiempo, entonces ahí empezaba a entender más y a poder experimentar. Entonces yo registraba esto. Entonces, bueno, por no hacer muy larga la historia, em, todo eso, de todas las sesiones o de todo lo que yo integré de las técnicas que tiene Ariel León, yo siento un llamado a empezar a iniciar a otras personas en Sammahat 6, que es el femenino, ¿no? Que se trabaja con las grandes madres, que es Sisi, Hathor o las Hathor, Sekhmet, ¿no? Todo esto. El llamado significa no hay mente, simplemente hay un impulso que dentro mía es como, pues voy a ofrecer esto y voy a empezar a querer iniciar en esto, sin saber cómo se inicia. Entonces llegan personas para hacer esta iniciación y de repente yo empecé a escuchar un lenguaje. O sea, yo empezaba a hacer sesiones, ya hacía sesiones y a veces escuchaba un lenguaje, pero el lenguaje era como muy serpentil, como muy... Entonces a mí eso como que había como un reparo, ¿no? Entonces, había algo por mí, dentro de mí misma que era como reconocía todo ese potencial y a la vez había un reparo de miedo, ¿no? Y esto es un poco lo que traigo, ¿no? Cuando yo decía que es expansivo en tu cuerpo y cómo tú vas a reconocer lo que para ti sí es y lo que para ti no es, que es orgánico para ti, por qué es importante que tú te estés abriendo a lo nuevo desde tu verdad y desde tu esencia, desde lo que tú eres porque solo eso te va a traer expansividad, solo eso te va a traer apertura a la vida, solo eso te va a traer el experimentarte desde el gozo, desde el placer, desde la alegría, desde la abundancia, poder encarnar esa abundancia plena que somos, poder reconocernos, ¿no? Algo que era muy importante, y bueno, y que sigue siendo el que traigo en lo mío, ¿no? Pero que todo el recorrido era como, puedo reconocerme lo divino en mí, que en el fondo es lo único que te recuerdan la conciencia, ¿no? Los maestros que eres divinidad y tu cuerpo, tu humanidad es divinidad. Entonces necesitas encarnar una frecuencia concreta en tus células para tú decir yo soy esa vasija realmente, no solo desde aquí, sino eso está habitando en mí y vibra en mí todo el tiempo y se emana en mí. No es algo que yo sostengo, no es una creencia que yo construyo, no es algo de lo que yo me convenzo, es algo que es o no es, ¿no? Entonces, bueno, cuento esta historia de cómo para mí era canalizar o cómo algo que se supone que tiene que ser una manera, con una etiqueta y con una forma, para mí no lo fue. Claro, es que a mí Y me por pasó eso es exactamente importante, igual. fíjate. A mí me O sea, pasó nunca hemos exactamente hablado igual. de esto Es y que lo hemos fíjate. hablado, porque yo también empecé por los registros akáshicos y lo agradezco muchísimo porque me dieron la estructura para que el canal se abriera y Gabriela. como algo concreto que Bueno, presentarle a las personas. O sea, yo lo era más concreto fácil era, para mí decir, ven a hacer una sesión de registro a, no sé, yo canalizo y yo todavía no estaba segura claro, de claro, nada. O sea, era algo muy experimental en mí. Los registros me dieron como una solidez, ujú, como una estructura básica para que confiara y le diera más oportunidad al canal. Ya después que empecé a ver que las sesiones de registro, igual, bajaba el lenguaje de luz, bajaba sonido, bajaban formas, o sea, pasaban un montón de claro, cosas. Era como, se aprovechaba que estaba el canal disponible para que apareciera lo que tenía que aparecer. claro, efectivamente. Y entonces ya después le cambié el nombre y lo llamé de otra manera y ahí, ¿no? Claro, Pero y ahí hay mutación, ¿no? Pues es un poco como eso, ¿no? Yo, claro, cuando yo empecé lo que te digo, pero a mí, cuando yo hacía sesiones, pues era como yo quería seguir la estructura de la técnica, ¿no? Aquí es cuando yo digo, hay técnica, que he analizado técnicas, sí, pero mis técnicas tienen códigos, tienen digámosle, una base, o yo lo que cedo son bases que se transforman en el tiempo, que es atemporal, que no está sujeto es que si no llamas la frecuencia de la rosa no te va a funcionar. ¿Sabes? Es como está muy abierto. ¿Vale? Entonces, bueno, para seguir como un poco el hilo o esa
ese hilo conductivo, ¿no? De la esencia de que al final como uno deja o lo importante que es permitirnos ser Claro, aquí, eso es ahí, o claro. sea, porque seguramente nos van a estar escuchando personas que, o sea, Sí, que están experimentando, que están están diciendo, yo tampoco experimentando, lo reconozco, ¿no? Claro, entonces a mí lo que me ocurrió es que, claro, cuando yo ya empecé a iniciar a otras personas, ya el lenguaje era algo que yo no podía no hacer. De hecho, la primera persona que vino, bueno, eran varias, pero de ese primer grupo, me dijo, es que yo te escuchaba hablar lenguaje de luz antes que tú empezaras. Y yo le dije, sí, es que yo también lo escucho. Lo que pasa es que yo no lo estaba pronunciando en alto, porque es como yo lo retenía hasta que había un momento en el que ya no lo puedo retener, ¿no? Entonces ahí empecé a entender que ese lenguaje de luz es simplemente tú estás traduciendo, que es un poco el símil de cuando nosotros emanamos sonidos, como tú decías al principio, ¿no? Que tú intuías, que invitabas a la gente y que yo he dicho, emana ese sonido, abre ese sonido, genera ese sonido, manifiéstate en ese sonido en esencia que eres, porque es la manera de canalizar sin poner mente. exacto, Es un lenguaje limpio de luz, es una frecuencia pura, sin traducción. En cuanto nosotros le ponemos un dibujo, como un código, como el que yo puedo hacer, o palabras, entra el filtro donde nuestro nivel consciencial está afectando. Es decir, a lo mejor para mí la misma energía se lee como las madres son grandes, yo qué sé, grandes sostenedoras de la humanidad porque gestan la vida y bla, 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 ¿no? Y otra persona lo puede traducir como la mujer es importante hoy aquí porque trae la luz en la materia. O sea, que sé, vienen matices, se traducen diferentes claro, porque la claro. traducción se ajusta a lo como tú traduces la vida, ¿vale? Entonces, bueno, entonces nada, yo empecé con ese despertar, como decía en resumen, de ese embarazo que me conecta con el cuerpo, que empiezo además como yo sola, como en conexión con el cuerpo y a hacer cosas, ¿no? Por mí sola y a llevar mi propio proceso yo sola en ese espacio, muy experimental. Em, y que luego decido dejar como mi labor como ingeniera de obras públicas y Eso era lo que te iba a dedicarme, preguntar, y, ¿dónde y se quedó la dedicarme ingeniera en el camino? Sí, y dedicarme al desarrollo personal porque en verdad, bueno, ocurrieron dos cosas. Una, que yo me sentía como, no se ajustaba, o sea, a mis valores, era como las personas no están siendo lo fundamental y para mí las personas son lo primero y esto no, en mi profesión no está siendo así y no lo puedo cambiar porque no lo puedo cambiar porque la Ujú. dinámica es la obra y es la prioridad, no las personas, nos guste o no nos guste. Y como persona que tiene que conseguir ejecutar un proyecto y desarrollarlo y que sea sostenible, pues hay unos factores que son los que son y yo no los sabía llevar de otra manera. Y, y luego yo empecé, se despertó como esa faceta que había en mí, donde yo me di cuenta, ¿no? Que lo que para mí era natural, o sea, que para mí había una naturaleza y un fluir muy grande en todo lo que era desarrollo personal, ¿no? Yo tenía conversaciones muy profundas, o sea, de hecho es que yo tengo como una profundidad muy grande, por eso me costó mucho arrancarme el proyecto, ¿no? Porque para mí, o sea, como mi interior humano, mi cerebro, todo el tiempo está muy unificando la conciencia donde todo es uno y todo está unificado y no está separado. Y entonces hablar a veces de un tema, ponerle foco, ponerle dirección, me ha costado mucho, porque siempre me iba, ¿no? Y la conciencia es amplia, entonces te vas y hablas de la conciencia y no hay donde la gente pueda entrar de decir, Rocío la puedo identificar con esto, ¿no? Entonces, bueno, seguirme del hilo, yo empecé a hacer, o me empezaron a hacer coaching, cosas de estas, ¿no? Y yo decía, hostia, que ha venido este coach, que se supone que es la rehostia, y esta persona no se está dando cuenta que eso tiene otra profundidad mucho más grande y que aquí tiene que tal, y que aquí ya, ¿no? Y que aquí lo otro y que no sé qué, ¿no? Y entonces ahí como que hubo un patrón que yo quería romper mucho que tenía que ver con el esfuerzo y el sacrificio.
claro. Em, y entonces ahí yo me rendí como, yo hablaba sobre todo mucho en el desarrollo personal como de los dones. Lo que pasa es que mi proyecto yo no lo enfoqué en los dones porque yo nunca me sentí que era la persona que tenía que hablar o que traía el propósito a otras personas, ¿vale? Yo enfoqué mi proyecto más a, bueno, a mujeres que como a esa toma de conciencia de que es importante la importancia de dar tiempo, espacio, prioridad al desarrollo personal y al autoconocimiento. Entonces yo empecé con Soy Estilo Consciente como coach, luego transmuté a mentora, porque evidentemente yo empecé a hacer sesiones y ahí me di cuenta de que había una maestría, un entendimiento, que fue lo que yo fui desarrollando yo sola como mi propio camino y todas las transformaciones que yo hacía sola. Y luego eso muté a lo que se llamaba ingeniera de almas, producción ingeniera de almas, donde yo ahí ya lo que ofrecía puramente es terapia energética, o sea, trabajaba la energía. Ahí trabajaba todas las técnicas de Samajá, iniciación de Samajá, curiosamente todo lo que traía con las grandes madres, hacía organizaciones, me tocó trabajar con almas en tránsito, ver bajo estar toda una experiencia fuerte, todo, o sea, todo, yo pasé por todos los palos y por todos los colores de arco iris, porque eso Sí. es lo que hace la integración para luego poder ser el todo. Y luego transmuté y llegué aquí a lo que hoy se llama Rocío Núñez Moreno como marca personal, digámosle, que es el todo, la Trinidad. Lo que me decían todo el tiempo, visión crítica 333 y donde yo empecé como a canalizar también como técnicas, antes de hacer esta transformación empecé a canalizar técnicas. Para mí fue muy llamativo, ¿no? Que de venir a entregar códigos, ¿no? A eso, a hacer activaciones a personas, a hacer sesiones, pues eso, ya al final había personas que venían a las sesiones de iniciación, ¿no? De iniciar personas y ya ellas me traían mensajes, me decían, es que te tengo que, a lo mejor a los días me escribían, es que te tengo que decir, ¿no? Y ahí fue cuando empezó mucho más el lenguaje de luz. Es que es importante, ¿no? Es como los maestros me están diciendo que es muy importante que tú eso lo desarrolles. Entonces yo de repente un día decidí en una sesión personal de uno individual, ¿no? Eh, decir, bueno, voy a dejar recorrer esto, voy a dejar que esto fluya, ¿no? Y fue una sesión de wow, ¿no? Ahí donde te decía, ¿qué diferencia hay en que una información pueda ser wow, ¿no? O sea, al principio todo te sorprende, pero es que cuando tú estás en lo que es lo tuyo, ¿no? De cierta manera, es como wow, wow, salgo de esto y esto me rompe la cabeza. O sea, es que ha habido, es que se ha hecho una transformación, ¿no? Es como algunas sesiones de las nuestras de decir, wow, esta magia no se mide, ¿no? Por eso me hacía mucha gracia al principio, ¿no? Que te decías, tu magia, ¿no? Alu también dice eso. Tú solo tienes que decir esto y después hacer la magia esa que haces, ¿no? Me dice Sí, Alu, ¿no? Con todo lo que ella se ha dedicado a la espiritualidad y todo lo que sabe, ¿no? Con esa profundidad también y tal, ¿no? Y todos los años de su propia expertise, ¿no? Que sabemos que tiene. Y para mí eso me es llamativo, ¿no? Que una persona con tanta experiencia me diga eso, ¿no? Entonces, esto es parte también de mi camino. A mí me costó mucho como reconocerse, wow, ese, yo también soy divinidad, ¿no? Ese, sí, soy parte de lo divino, soy parte de lo que tengo que rendirme como sagrado, ¿no? Y ahí ya hubo esa unificación, ¿no? Donde el cuerpo, o sea, mis técnicas iban mucho al cuerpo. Yo trabajo como que también aprendí, ¿no? Que no todas las técnicas energéticas trabajan en el mismo grado, ni de la misma manera, porque además yo hacía sesiones muy diferentes. Estuve muchos años haciendo sesiones energéticas, regresiones hacia regresiones canalizadas y regresiones con técnicas que yo ya me había formado, ¿no? Y ahí es donde yo entendí que la cacha siempre está, que todo el tiempo estamos realmente canalizando, que no se abre en la casa y se cierra, ¿no? Sino que yo para mí acompañar a las personas a hacer regresiones, yo siempre tenía la web, ¿no? Donde hablaba de esto, yo decía, yo siento que simplemente yo guío a las personas para que ellos conecten con su propia información, con su propio akasha. sí, Es como si alguien te hiciera una lectura de registro, pero te la haces tú a ti mismo y tú vas a conectar con esa información con el matiz de que, bueno, yo luego siempre tenía una integración muy física. Entonces eso siempre traía al cierre, literalmente al cierre de la sesión,
un cambio fuerte frecuencial, un cambio de estadio, evidentemente, después del frecuencial emocional también. O sea, cambiaba el físico, cambiaba el emocional, ¿no? Y cambiaba el mental. O sea, al final todo está correlativo, ¿no? Y entonces, ahí, bueno, pues fue desarrollándose. Sí, Ro, yo Y quiero hacer una pausita acá porque siempre en el espacio, y tiene que ver con lo que estás hablando justo, a mí me gusta que compartir para las personas esto de que todos somos canales, ¿no? Porque a veces la gente ve y escucha las cosas como sorprendentes o que yo nunca voy a poder hacer eso. O sea, cada bueno, canal es único, todos somos canales, ¿entiendes? Como que me gusta traer siempre esto, porque sí, parte del sí. propósito del espacio es como que cada uno se empodere como un canal, somos canales de comunicación entre el cielo y Bueno, la y es tierra. que literalmente, energéticamente hablando, si yo tuviera que hablar eh, de lo que yo veo, porque literalmente lo veo en el campo de información, ¿no? Literalmente es un canal central que nos atraviesa. Somos un canal. O sea, otra cosa es cuando decimos o nos presentamos como canalizador. Claro, Eso es, yo pongo mi canal al servicio activo de otras personas, pero canal somos todos. Otra cosa es que tú quieras que tu canal es, que tú quieras traer información, anclar información, integrar información en ti, en tu vida, en tu conciencia, en todo, en tus células, seas una frecuencia específica en carne para que otras personas puedan alinearse fácilmente a esa frecuencia que tú previamente has encarnado, ¿no? Te has alineado, has anclado. Eso es otra cosa. Pero canales es lo que te decía, ¿no? Yo estaba canalizando información y yo no era consciente de que era canalizar. ¿Cuántas veces estamos diciendo que vamos a ir a una meditación y no es una meditación, en verdad estás canalizando, no estás en un estado de vacío o de solo reconocimiento de tu cuerpo físico? O sea, como presencia neutra, sin mente. No hay vacío, no, no estás ahí. Estás en una meditación guiada a la cual estás conectando con información tuya. Y eso es canalizar. Eso no es un estado meditativo solo, ¿vale? claro, Entonces ahí claro, está viendo diferencias, ahí hay matices, ¿no? Y entonces, cuando yo empecé a, como, wow, todo ese potencial lo dejé abrir, ¿no? Ahí es cuando yo empecé a decir, yo ya no puedo decir que hago Mahat. Esto soy yo. Porque ya en mis sesiones yo ya no trabajaba, no ponía cristales, no, no, no hacía la técnica, no seguía los pasos de la técnica, ¿no? Entonces ahí empecé a hacer sesiones puramente canalizadas y luego me traían, ¿no? Me di como que al servicio, ¿no? A ser canal, ¿no? Entonces ahí vino mucho, hace una activación que se llamaba activación del corazón cristal, que es el corazón multidimensional, ¿no? Durante un tiempo. Luego también, esto me lo entregó como mucho maestro Hilario, María Magdalena, que fue una masterclass totalmente, literalmente canalizada, como decíamos antes, escrita palabra a palabra, que no es que no bajes, ¿no? No es que no te pueda llegar porque no sea tu forma de canalizar, pero tu naturaleza es una y ese es tu don. Eso es lo orgánico para ti y eso es lo que se va a sentir expansivo y liviano y libre de expectativas claro, porque es expansivo y está conectado al placer y tú claro, sabes que no, que simplemente es y no tienes que estar atándote a una expectativa y a un resultado concreto, ¿no? Para finalizar, quería como hacer este matiz, ¿no? Como que al final, bueno, este matiz quizás que es porque, como te digo, ¿no? Porque hoy estoy haciendo lo que hago, porque hoy integro lo que integro, ¿no? Como todo tiene su sentido, ¿no? Como, mm, pues eso, de todo lo galáctico, ¿no? De integrar, luego me dedicaba a hacer integraciones de fractales superiores. Luego salieron mucho integraciones desde el yo soy, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con alinearnos con nuestra verdad, que también tiene que ver mucho con Agartha. Entonces ahí aprendí mucho sobre la frecuencia verde esmeralda, sobre la tierra, lo intraterreno, conectaba mucho con el intraterreno, como decía con el maestro Hilario, y con Gaia, ¿no? Y ahí la primera vez que me dicen, oye, pues ahora que estás canalizando, ¿no?
canaliza, ¿no? Esto fue un poco cuando yo empecé a conocer a Luminé, ¿no? Canaliza conectaros con Alma Gaia. Y yo la primera vez que me conecto con Alma Gaia me entregan una técnica. Y yo decía, pero ¿y qué hago con esto, no? Y de hecho esa técnica eh, hoy la sigo brindando, ¿no? Que se llama Kundalini Vitares, ¿no? Y eso sí la sigo manteniendo. Y luego, cuando bajé mi segunda técnica, digámosle más formal, eso se llama matriz creación, ¿no? Esto lo cuento porque tiene que ver con lo que yo traigo hoy, ¿no? Sí, Y esto igualmente es una técnica muy alineada, como decíamos, ¿no? Con las grandes madres, que es Alma Gaia, ¿no? Con la madre naturaleza. Y esto tiene que ver con todo lo que traía, porque yo hacía esas Mahatse, ¿no? Y todos esos matices que en el momento no entendemos, porque hay un llamado. Y bueno, y ahí, ¿no? Empiezas a ver ahora con el tiempo casas, ¿no? Entiendes porque el recorrido ha sido como es y cómo puedes tener la habilidad que tienes y por qué vienes a entregar esto en concreto, ¿no? Y ahí esa síntesis, curiosamente, de que me entrega Matriz Creación, que es una manera de acelerar nuestra manifestación y digámosle, de preparar nuestro cuerpo físico como esa tierra fértil, ¿vale? Para manifestar lo que queremos, alineados a nuestro propósito. Y uno de los códigos eran códigos, o sea, se usan códigos de los que yo empecé a canalizar cuando hacía San Mahat 6 y yo decía, esto es como un sello, y no sabía qué, ¿no? Y luego ves símbolos donde yo decía, no, es que yo aquel día que hice, no sé, cuando yo empecé a canalizar con los cristales y viendo información, yo vi una tabla y tenía, ¿no? Y empiezas a decir, no, es que esta información me venía bajando desde hace 3 años o 4 años o cinco claro, años. Y dices, hostia, esto es importante. Esto es algo que no es que cuando te dices, ¿no? Es algo que llevas no solo es años preparándote, encarnaciones preparándote, es que es algo que viene de muchos fractales y que tienes una configuración muy específica para traer lo que traes a esos dones que hablamos, ¿no? Y eso solo se puede reconocer si yo me abro a poder y estoy dispuesta a conocer mi naturaleza, a querer traer mi verdad, a entender que hay una manera diferente de vivir la vida que no tiene que ver con el sacrificio, con el esfuerzo, con acción-recompensa, ¿no? Si lo hago bien, entonces, ¿no? Y ahí es cuando ya empieza a hablar mucho esto de lo femenino, ¿no? Que no es porque lo femenino esté disgregado del masculino, porque si algo yo he hablado y si alguien va a mi perfil de Instagram o de YouTube y tal, ¿no? Yo hay espacios donde hablo del femenino y el masculino, no están separados, o sea, es una energía que es como un átomo que por mucho que tú lo cortes y lo dividas, siempre va a estar ambas unificadas. No hay separación ni en la materia ni en la antimateria. Sí que hay una manifestación en la forma, pero eso para mí tiene que ver mucho con como en la biología nuestra del ADN. Como si alguien sabe un poco de biología, ¿no? Entre el fenotipo y el genotipo. No hay tiempo para explicarlo mucho, pero bueno, hay matices. Si buscáis estas palabras, vais a poder encajar en la información. Y bueno, y ahí donde más empieza como este mensaje muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, donde es muy importante que empecemos a encarnar esta esencia femenina, que es, en el fondo es la Trinidad, y que se habla del femenino porque necesitamos integrar, llevar a nuestras vidas y poder encarnar, o sea, que la energía nuestra sostenga el que, pues yo qué sé, el que yo haga algo y lo esté disfrutando, ¿no? O sea, yo quiera conseguir algo y no me tenga que matar, o piense que me tengo que matar a trabajar, o que tengo que echar, si quiero más dinero, tengo que, yo qué sé, por ejemplo, 100 horas, quiero más por 200 horas, ¿no? Sino reinventarme y seguir el pulso, ¿no? Y reconocerme en esa parte divina y empezar a entrar como en mi parte cuántica, ¿no? Con un matiz que es muy importante, que es que cuando yo empecé a traer como esta unificación, a mí se me mostraba todo el tiempo y se me explicaba que era como si nosotros todo lo que hacemos, ¿no? Todo lo que, me da igual que seamos puramente energético, terapia energética, ¿vale? O porque todo lo que hacemos es energético, porque todo impacta energéticamente. Pero es como si yo voy al psicólogo, si yo me hago una sanación de útero, si yo no sé qué, es como si todo eso se está haciendo
y hay una programación desde el energético que se está ejecutando, pero como si todo se estuviera sosteniendo desde aquí, ¿no? Es como si tuviéramos un sombrero con alas y esas alas están sosteniendo como toda esa información, pero eso no está bajando al cuerpo, no está bajando a mi célula, no se está encarnando en mi cuerpo para que sea la estructura energética que sostiene mi frecuencia, porque yo no tengo, por eso estamos diciendo que es lo femenino, porque no tengo que sostener, no tengo que perseguir, ¿no? Sino que atraigo, no tengo que hacer, sino ser. Todos esos matices tienen que ver con esto, ¿no? Y aquí hay un matiz que es que que se puede hablar mucho de esto, y quizás hoy no, pero donde yo decía, joder, pero si yo soy de la primera que siempre he estado enraizando mi alma Gaia, ¿no? Que yo me he enraizado desde mi útero, desde mi chakra raíz, desde mi corazón, siempre para abrir cualquier sesión o para tal, ¿no? O antes de abrir mi canal, ¿no? Y es como, no, es que hay un enraizaje específico de mi cuerpo físico que se necesita asentar para que de verdad mi cuerpo, mi alma más bien, termine de asentarse en mi cuerpo. Y eso se empieza a abrir mi estructura física para que encaje la energética. Y esa sea la estructura que sostiene lo que soy, porque si algo manifiesto es lo que soy, no lo que creo, ni lo que pienso, ni lo que quiero, ni lo que deseo, ni lo que nada de eso. Todo eso son partes del recorrido, parte de la comprensión, parte del camino, porque aprendemos muchas cosas por el camino para entender y que haya la comprensión y y la compasión suficiente. Por eso también hablamos del femenino, ¿no? Que lo ligamos con la compasión, de esa mirada de amor hacia nuestro propio proceso y lo que está sucediendo y lo que estamos viendo en nuestra realidad y cómo nos sentimos, ¿no? Y empezar a poder decir, yo estoy libre de juicio y dejo de juzgarme, ¿no? Porque muchas veces no es, a mí me pasaba en el camino, ¿no? Yo no juzgo a nadie, si yo me digo lo que haga la gente, pero yo me fustigaba todo el tiempo. Y es súper dura conmigo y súper crítica conmigo. ¿No? Y eso está al final contrayendo mi cuerpo. Entonces hay matices más profundos donde eso tiene que ver con el cuerpo y necesitamos y lo orgánico y lo que sale del dilema esfuerzo, sacrificio, lo que trae la liviandad, lo que trae el placer, lo que trae el gozo, es que yo no tenga que sostener nada. Yo soy sostenida. Y yo soy sostenida si mi cuerpo tiene una estructura energética que sostiene la frecuencia, que es la que quiero manifestar, que es la que siempre, evidentemente, indispensablemente no podemos hacerlo de otra manera, solo hay una naturaleza que es la que está alineada con mi verdad, con mi propósito, con lo que mi alma anhela, con mis grandes deseos desde el corazón. Y ahí no hay una práctica donde diga, es que la mente es egoica. Ahí no hay, o sea, yo soy un espacio donde no me gusta traer esa dualidad, ¿no? Cuando yo trabajaba incluso, por ejemplo, con los matices de las almas en tránsito o el bajo astral, la gente decía, es que yo no le quería contar nada porque la gente es como si siempre hay que defenderse de algo. ¿Cómo vas a abrirte a la vida si estás pensando que te tienes que defender de algo? O sea, por eso mi camino tuvo muchos matices, ¿no? Quizás a veces de poco tiempo, pero de suficientemente tiempo para recordarme de que todo es uno y que no hay nada que esté, que no haya nada en mí que quiera excluir algo, porque en verdad no lo estoy reconociendo, no como algo en mí, como yo, Rocío, sino como yo, el todo que soy, yo, el todo que soy. Ahí es donde encarnas tu divinidad, ahí es donde tú dices, es que yo esto no se encarna en mí. Ahí va. Lo llevo a la vida. Ahí es donde yo, cuando hablaba de desarrollo personal, era vivir desde el espíritu, ¿no? Yo decía, la espiritualidad es vivir desde el espíritu. Y yo hablaba de la espiritualidad cotidiana porque es esta integración. Bueno, me encantó eso que estabas diciendo de, retomando lo que venías diciendo, de que al final, como todo tiene que ver como con volver al todo y es aceptarnos, volver al todo es aceptarnos completamente a nosotros mismos con todo. Bueno, para mí, para concluir, yo diría que hay dos comprensiones como grandes, ¿no? Una es
que todo el recorrido y todo lo que sucede tiene, tiene un sentido, tiene un propósito, tiene un significado, aunque no lo entendamos y aunque muchas veces queramos encontrar el porqué, el para qué y entenderlo todo y buscar el origen del todo desde la conciencia o lo que a veces llamamos no conciencia, pero que sigue siendo conciencia, que es la observación, es ser el autoobservador, ¿vale? Y poder así como que entrar en esa naturaleza divina y no en la que creemos que es nuestra, ¿no? Que en el fondo tiene que ver con soltar el sistema de supervivencia y empezar a encarnar en presencia, que eso se vuelve fácil cuando activamos nuestra biología divina, como yo le llamo, ¿no? Ahí se vuelve fácil. Y ahí es cuando hablamos ahora, o yo lo llamo así como un poco como esa encarnar el femenino. Mm, ¿Vale? Ahí entra esa liviandad, entra esa coherencia, entra ese, esa abundancia, ese recorro el camino y el camino me llena y lo que hago me llena. Y a veces no sé, o sea, siempre voy a saber dónde voy, porque en el fondo hay certeza y hay claridad, pero no me inquieto ni me sobresalgo ni dudo de mí porque estoy tan conectada conmigo misma que es como cuando uno dice, yo qué sé, eh, voy a hacer, yo qué sé, imagínate, algo muy trivial, voy a hacer este viaje, pero porque mi amigo vive en esa ciudad, ¿no? Y en el fondo tú dirías, en verdad, yo voy a hacer ese viaje. Si está mi amigo, es fenomenal, pero si no es que ese viaje a mí me está nutriendo, entonces como a mí el pulso me está llevando ahí, pero ni siquiera me paro en gastar energías en cualquier cosa que no esté bajo control, en poder entrar en lo que tengo que entrar, que es en ese estado de conexión profunda conmigo misma, para permitir que mi naturaleza flore y que sea quien sostenga mi experiencia, ¿no? exactamente, qué lindo eso. Entonces hay ese como ese match, ¿no? Entre lo que está pasando y cómo tú en verdad, que transforma en el fondo lo que, mucho de lo que yo traigo, bueno, de lo que bajamos en las sesiones muchas veces es esa nutrición, es esa inyección, esa activación, ese encendido, ese despertar, ese recordar en nuestras células de esa frecuencia que creemos que es nueva, pero lo que estamos haciendo es una alineación a veces, ¿vale? O a veces sí bajamos paquetes nuevos, ¿vale? Porque estás en otra fase o lo que sea, ¿no? Pero en el fondo, si lo resumimos, si no lo hacemos tan específico y hacemos algo, contamos un ejemplo que sea válido para todo el mundo, yo lo resumiría en eso, ¿no? Que lo que se está viviendo, lo que estás viviendo, siempre tiene un sentido, o sea, siempre tiene un motivo, un porqué, un sentido más profundo que es la puerta que te está llevando a donde de verdad tu patata, como yo digo, quiere ir. Y eso es la expansión. Lo que pasa es que creemos que la expansión conlleva contracción, porque entendemos desde la física, o nosotros lo traducimos desde la física, en que el Big Bang es una expansión de una contracción previa. Y creemos que hay que contraerse para expandirse. Pero el universo, cuando su cuerpo se contrae, no entra en escasez, que eso es lo que nosotros hacemos. El humano cuando en la experiencia se contrae el cuerpo, entra en escasez y empieza el miedo y empieza a bloquear puertas y no deja entrar más energía. Pero la naturaleza sí, el Big Bang sí, un perro sí, un gato sí, un león sí. Su biología natural, esa es nuestra naturaleza. Esto no es expansión, esto es cambio, esto es transformación. Y esto es lo que más nos cuesta. De hecho, hay una anécdota en tus sesiones, que creo que no lo hemos hablado mucho, pero bueno, ya estamos aquí, que además es que me la has recordado por esto que traíais en pausa. Hablabais de pausa y hablabais del recuerdo de que hay que parar, ¿no? Y parar es la integración, y la integración es la parte fundamental,
¿vale? Todos creemos que la parte fundamental es la conciencia, porque la conciencia es el primer paso, ¿no? La toma de conciencia es el cambio. Y bueno, es un check, como vamos en buen camino. Pero lo más fundamental es la integración, porque la integración es lo que se hace en el cuerpo. Si no hay integración, eso pasa. O sea, eso no está en ti. Eso no te va a modificar. No va a haber cambio, ¿no? Porque no estás digiriendo eso. No lo estás transformando en ti. Y eso es un símil, eso se refleja, lo puedes, o sea, yo lo espejo con la palabra cambio, transformación. Es rendirte a la transformación. Por eso hablamos de que la gestación es complicada, ¿no? Que es muy femenino. Hay que gestar. La mujer no construye, crea. Y la creación conlleva gestación. Y eso es no hacer nada, que no es así, ¿no? Son estereotipos de la espiritualidad que nos desvirtúan. Y yo, mi propia experiencia, lo que viví fue eso, como mucho un polo muy material y un polo muy espiritual, tan espiritual que yo era todo conciencia y lo que único que hablaba era la conciencia a través de mí, pero en eso no consiste la experiencia. La experiencia no va a ser expansiva si no se transforma en la materia. Yo puedo conectar con los maestros y con mi guía y que tenga un gozo, o sea, mi corazón lleno y decir qué bonito y llorar, porque yo lo he hecho en muchas sesiones y decir, esto es un regalo, esto es que no quede para mismo en mi cuerpo, ¿vale? Pero si yo eso no lo llamo en mi vida es una mierda, porque yo voy a decir, sí, o estoy todo el día enchufada y canalizando, conectada con lo de arriba, o nunca voy a poder vivir esa vida extraordinaria. Luego, nunca me acabo de determinarme que soy la creación, que en mí soy Dios, ¿no? Que Dios está en mí y que el todo soy yo y que lo divino también es mío y soy yo y es parte de mí, porque no lo estoy llevando a la acción. Y la acción es el último paso de ese proceso. Si tú haces todo el recorrido, es como cuando decimos, ¿no? Eso se hace mucho en el desarrollo personal. Piensas en verde, ¿no? Crees en verde, piensas en verde, dices en verde y haces en azul. No tiene ningún sentido. Sigues cortando para que se manifieste. Voy a seguir teniendo una manifestación que no está reflejando mi deseo puro. Va a seguir habiendo distorsión. Por eso mismo. Necesitamos que todos los cheques sean en verde para que manifestemos en verde. Pero cuando yo sé que estoy en verde y hablo en verde y pienso en verde y me anclo en verde, que no puede salir, o sea, negro. O sea, es que no, o sea, es inviable que haya distorsión en la materia porque hay coherencia Ujú, y hay equilibrio. La coherencia es equilibrio. Y el equilibrio es el equilibrio cielo-tierra también. Es yo estoy conectada a mi divinidad, pero mi divinidad es en mí, yo, Rocío. Por eso yo entro muchas veces en dilemas o en tesituras donde empezamos a... Hay mucha dualidad en el desarrollo personal y en la espiritualidad, donde no es contraproducente, porque estamos o acelerando nuestra mente o juzgándolo de nuevo. Algo de lo que de nuestro comportamiento no estamos validándonos, no estamos validando lo que siento, lo que quiero, lo que deseo, cómo me siento. Estoy creyendo que lo que me siento está mal o estoy creyendo, sí, o sea, entonces eso es diversificar. Si yo separo, no, la conciencia es uno. Todo lo que me lleve a separar algo, a disgregar algo, no estoy en neutralidad. Eso es la neutralidad. La neutralidad no es, y esto lo digo porque yo lo he vivido y ojalá la gente no lo tenga que vivir. Y no porque no, o sea, todo está y todo es, pero por el hecho de que eso no me trajo un cambio en mi vida, en mis relaciones realmente a lo que yo deseo experimentar, en la que yo puedo decir mi vida es extraordinaria. Me levanto amando mi vida, viendo a mis hijos con amor, viéndome a mí misma con gozo y con amor, ¿no?
Eso lo único que me hizo fue, pues, en cierta manera, mm, no incluir mis deseos. Era como el deseo está ahí, yo lo veo, lo escucho, pero no estaba yo, no era yo, solo era conciencia, era neutralidad, pero en conciencia solo. Yo era conciencia, o sea, lo mío era una neutralidad que yo dejé hasta de tener, o sea, de pasar de ese punto de yo deseo habitar la vida y experimentar mucho dolor o mucho lo otro, ¿vale? De lo que sea, pero mucho, aquí, a habitar el otro extremo que era, yo soy en la neutralidad, pero lo único que soy conciencia. Y eso era estar en un estado donde dejan de haber emociones, literalmente. O sea, yo tenía, bueno, sigo teniendo esa conciencia, pero tengo esa conciencia encarnada. Y eso me hace que mi vida esté conectada y que tenga mucho sentido y muchas cosas que podríamos hablar y no quiero extenderme porque es momento de terminar, pero, pero lo que sí que, si alguien está recorriendo un camino personal, un camino espiritual, un despertar espiritual, una conexión con todo esto, es recordarle que la neutralidad te incluye tu humanidad. Tu Sí, divinidad incluye tu humanidad. Y el equilibrio, que es coherencia, incluye eso. Es ese match. No es solo fuente. sí, sí, No es súper solo importante. fuente, ¿vale? Me da igual que la fuente sea, porque incluso como yo te contaba, yo, aunque sea canalizar Gaia, aunque sea conectar con el interterreno, aunque sea, me da igual. Sigue siendo, estoy en un estado de conciencia que solo es conciencia. Y Rocío deja de estar. Y aquí soy Rocío. Y a eso es a lo que viene, a ser Rocío. Y Rocío es una forma con un filtro, ¿vale? Por eso a mí cuando empiezan a hablar, es que el ego es malo, es que el ego, es que tú estás diciendo del ego, porque el ego, porque hay que quitar. No, hay que quitar el exceso de mente. Porque, bueno, esto lo hablaremos en lo que vamos a traer ahora en el reto, ¿no? Gratuito que Claro, voy a hacer. claro, exacto, claro. Pero, si tú quitas ese exceso de mente, etcétera, ¿vale? No es ego, es tu humanidad, es tú, soy yo, no tú, ¿sabes? Es tu yo interno, es tus vísceras, es tu naturaleza divina hablándote, porque el cuerpo es la herramienta del alma. Si el espíritu se embebe en el alma se comunica a través del cuerpo en la experiencia. Entonces, mm, tu alma te habla a través del cuerpo. Es así. Entonces, podríamos hablar muchísimo más de todo esto, Podríamos pero hablar por ahora muchísimo. mismo vamos a... Sin nada, Podríamos hablar muchísimo. Sí, da para, ¿vale? olvídate. Entonces, eso es lo que, si alguien, si tuviera que decirle algo a alguien que está aprendiendo a canalizar o que todo esto le está moviendo y tal, primero es esto, es tu neutralidad es tu humanidad y esto lo hablaba cuando hacía coaching con otros aspectos porque sigue siendo así, ¿no? Es como mi esencia siempre ha estado muy así. Y esto es algo que tenía como muy claro y a pesar de eso he vivido todos esos polos, pero para poder contar esto desde este sitio, con esta integración y saber por qué es importante traer lo que traigo, que era algo que a mí me costó mucho ver. Y bueno, y con esto pues sí, ¿no? Como me preguntabas, ¿no? Ya, Sí, lo que yo eh, quería invitarte para que la gente que te está conociendo y bueno, para quienes te conocen y te van a conocer más también a través de este espacio, era como contarles a las personas que en concreto, porque hemos conocido parte de tu trayectoria, de lo que has hecho, de cómo ha ido mutando, de cómo todo eso se ha ido transformando en tu propia sí, evolución, pero en concreto ahora, para las personas que quieran hacer algo contigo. ¿Qué es lo que ofreces? Siempre al final de la sesión de este espacio hay una oportunidad para que también las personas este espacio. conozcan cómo acceder a lo que tú ofreces. Bueno, hay sesiones individuales, ¿no? Como las que tú hiciste, Ujú.
que están abiertas siempre, bueno, siempre con agenda, ¿no? Pero están siempre disponibles. Y si de todos modos quieren conocer un poco más sobre lo que hablo, sobre lo que traigo y cómo cambia esto, cómo transforma eh, lo que estoy contando, ¿no? Y esta enseñanza, ¿no? Como decíamos, ¿no? De nuestro propio camino y de por qué es tan relevante, ¿no? Lo que estoy diciendo de encarnar y de esta integración y de traer el cuerpo y de activar nuestra naturaleza biológica. Ahora, el 3 de mayo, comenzamos un reto que se llama Reto Origen Magnético y es una experiencia gratuita que he creado para donde vamos a estar 7 días, ¿no? Reconectando con nuestro cuerpo como origen fértil, encarnando las bases de nuestra naturaleza de mujer magnética y abundante, como digo, que esa es parte de nuestra biología divina, de nuestra naturaleza, ¿no? Solo por ser mujer. Ujú. ¿Para qué, no? Para poder experimentar esa expansión en mi vida, ¿no? En el fondo lo que estamos haciendo es transformar mi deseo en creación consciente, ¿no? Y para eso vamos a empezar o abro estas puertas para tocar las bases, ¿no? Que es lo que vamos a hacer durante 7 días, tocar esas bases, en concreto ahora, de nuestra capacidad de ser magnéticas, ¿no? De decir, de poder encarnar, de poder decir, yo activo esa capacidad, en mí está esa capacidad, la reconozco y le doy espacio de que dejo de perseguir y comienzo a atraer, ¿no? Y comienzo a habitar una nutrición que es fundamental para poder encarnar esa abundancia plena, ¿no? El sentirme un ser pleno, en sentirme completa, en sentirme abundante, en sentirme expansiva en el cuerpo, en que mi experiencia sea dichosa. Y eso está conectado al placer, ¿no? Por eso parte de mi técnica del embodiment cuántico es para entenderla podríamos entender que tiene matices de la energía tantra, ¿no? De cómo se trabaja el tantra. Lo que pasa es que no se trabaja dirigido, digamos. Yo no digo hay que hacer este movimiento, sino que se trabaja con el cuerpo, con el movimiento corporal, movemos la energía con el cuerpo y luego con frecuencias y con códigos específicos, ¿no? De cosas de lo que voy canalizando. Porque todo lo que entrego está canalizado, está luego estructurado, ¿no? Porque para eso sirve la experiencia, para nosotras poder estructurar y entregar cosas que facilitan a otras personas que permiten, en este caso, por ejemplo, acelerar sus procesos y y por eso le damos esa estructura, ¿no? Le entregamos algo en concreto y vamos sintetizando para que la persona pueda ir digiriendo poco a poco lo nuevo y hacer una integración a la vez que va mutando y que eso se sienta liviano, que se sienta expansivo. Eso es un match, eso es algo fundamental de mi mensaje y de lo que yo entrego. Aquí no es cuestión de forzarnos al deber no sé, yo estuve mucho tiempo canalizando y llegó un día que dije, esto no es el camino. Estar 8 horas canalizando, 6 horas canalizando, no me parece que esto sea lo nuevo. Esto es lo que se hacía en antaños, en otras Claro, eras. Esto no claro. es el camino. Y a mí eso me hizo que pensar. Esto no es afín al estilo de vida que yo quiero llevar. Y yo tengo 2 hijos y yo quiero esto, y yo quiero viajar, y yo quiero lo otro. Esto no es afín. Aquí hay algo que yo no estoy viendo y tenía que ver con esa falsa espiritualidad o ese arquetipo de lo que creemos que tiene que ser espiritual y de lo que no, ¿no? Entonces, bueno, pues en resumidas cuentas, vamos a hacer este reto. Este Ujú. reto se basa en trabajar el magnetismo en la mujer como parte de nuestra naturaleza, que integra nuestra divinidad en lo humano y que vamos a hacer 7 días donde vayan a recibir pues audios, activaciones, prácticas, porque yo soy muy práctica, incluso en las sesiones individuales, siempre mando tareas, casi siempre mando tareas, siempre bajan códigos o integraciones que sostener durante la semana o algo porque la frecuencia se tiene que terminar de anclar y eso se requiere de sostener un poquito. Pero desde ahí, desde esa apertura, desde algo que nos conecta al placer, porque el placer nos abre. Por eso Dios nos hizo divino
y con clítoris y vagina y con zonas erógenas y cuando en el fondo sentimos un orgasmo tiene que ver con que la energía está moviéndose en nuestro cuerpo, ¿no? Yo me ha pasado de hacer sesiones y sentir eso, ¿no? Decir, wow, ¿no? Que hola ha venido, que lo que estás haciendo es mover tu energía, ¿no? Y cuando la Claro, energía pasa ocurre eso y eso nos permite abrir nuestros cuerpos y eso es fundamental, porque para que haya experiencias expansivas necesitamos cuerpos abiertos. Para poder crear manifestaciones, vidas extraordinarias, necesitamos cuerpos abiertos dispuestos a vivir y no tener miedos. Entonces, desde ahí estamos trabajando, ¿no? Y quien quiera saber más, pues puede ir a mi web, que es rocionunezmoreno.com, o mi igual vamos Instagram, a poner todos tus datos ahí en ok, el... Ajá. o mi Instagram, vamos, Rocío Núñez Moren, sin la última O, que estaba todo pillado. Sin la última O. Y tenéis una página web donde está, tanto en Instagram tenéis el link y tal, que está todo, todo el reto, pues detallado, lo que vamos a hacer, de qué va, qué vamos a conseguir, qué se va a, a entregar, cuántos días son, pues está explicado todo. Todo, todo, y os podéis registrar en ese link que dejo en Instagram, en mi bio o en mi página web. Y ahí os va a llegar un correo electrónico con la demás información y para que podáis uniros al grupo. Solo recuerdo pues eso que es el 3 de mayo. ¿Vale? Claro, y para quienes vean este espacio, por ejemplo, dentro de 5 meses ven tu entrevista y esto ya Va. pasó, ¿qué les decimos? O sea, Les decimos que es un ejemplo de las sí, maravillas de cosas que tú puedes hacer. Así que seguramente tienes ya habrá toda la faltado razón. alguna otra Para que parecida. no, igualmente. Sigo diciendo, ve a mi espacio de Instagram porque siempre estoy haciendo, siempre hay Claro, directos, siempre hay algo donde podéis empezar a entrar gratuito a esta frecuencia, porque en verdad lo que es eso es una frecuencia concreta que tu corazón, que tu alma, que tu cuerpo quiere encarnar y quiere experimentar. Y por ejemplo, también en YouTube, para quienes no están a lo mejor tan pensando en manifestar o en vida de gozo, en placer, bueno, en YouTube yo sí tengo algunos vídeos donde yo estaba más desde la terapia energética, hablo del femenino y el masculino, tengo canalizaciones para integración para activar nuestra voz, nuestro chakra de la garganta, canalizadas. Hay varias canalizaciones, hay algunos ejercicios prácticos para bajar las barreras y en momentos en los que nos sintamos con bloqueo, bajar las barreras. Siempre he entregado muchas cosas gratuitas, lo que pasa es que hay recursos gratuitos que ya he quitado porque esto se está imponiendo, digámosle, esto es lo que está haciendo ahora, ¿no? Y es la esencia es eso, es empezar a abrirnos a la vida y a experimentar a la vida desde ese gozo y desde ese placer y desde ese disfrute y desde ese juego y de eso que me hace sentir rico en el cuerpo, ¿no? gracias, gracias. Bueno, ya yo me voy a anotar en el reto. Seguro, Te va a gustar. seguro, sí, Estoy muy feliz del reto, de todo lo que, es que se vienen muchas cosas. Entonces, quien venga dentro de 5 meses va a ver más cosas porque ya habían bajado y ahora solo estoy comunicándolo, pero se vienen muchas cosas. Se vienen más retos, se vienen vortex, se vienen abundancia, se viene de todo, de todo. pues Acelerador genial, de manifestaciones. qué bueno. Para los que quieren diseño humano, soy la manifestadora. O sea, es que mi esencia es esa. Y aquí estamos dos Dos manifestadoras. manifestadoras. Por eso lo digo, que a ti te gusta el diseño humano, digo, a lo mejor tu gente también sabe de diseño humano. Entonces, aquí hay dos manifestadoras que vienen a traer un punto de vista, alzando la voz, ¿no? Y creando un movimiento más profundo.
que tiene que ver con algo que de verdad sentimos profundamente, ¿sabes? Como algo muy interno, muy dentro de mi cuerpo, es como que quiere salir, ¿no? Entonces, Sí. Bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias. a ti por tu espacio, por tu tiempo, por tu público, todo eso me has cedido hoy. Gracias a todas las Y personas bueno, que nos acompañaron. Como siempre, los invito a inscribirse en el video podcast, por favor, apoyarnos de esa manera para que llegue a más personas. Y bueno, eso es todo por nos ahora. vemos. Muchas Nos vemos. más, como dicen por aquí, donde yo estoy. Cuando te dicen gracias, dicen muchas veces. Entonces, pues Sí, muchas más, que sean muchas sea más, muchas más. eh, que podamos hacer algo donde la gente nos pueda compartir en directo y que espero que disfrutéis el resto del día, del día, de esa esfera que hemos creado y de ese sostén que algo nos ha cambiado también, ¿no? Esa percepción o esa forma de habitarnos, ¿no? Incluso en este momento y esta forma de recibir la información y que eso Tal, se pueda aplicar a todo. tal cual. Besitos. Un Gracias. beso enorme. Chao.